Ustedes saben que todo tipo es de tipo invasor, todo virus. Bien. Una característica que va a tener pertenece al género beta coronavirus. Ustedes van a ver que hay dos tipos, ¿ya? Hay un alfa y hay un beta. Teniendo específicamente que en este sector ya estamos viendo la parte del beta, que es un poquito más contagioso. Este virus más o menos se inició aproximadamente, por así decirlo, de diciembre, finales de año. 31 de diciembre específicamente, y su genoma ya fue descubierto aproximadamente entre principios de enero, por enero o febrero aproximadamente. Ha sido el virus que más se detectó el genoma más rápido. Bien, si nosotros vamos a avanzar en la siguiente diapositiva, vamos a ver su forma, su morfología, pero de una tienen que saber que es un virus de tipo de ARN. Diremos que es un virus ARN monocatenario que comienza de 5' a 3', es decir, diremos que es un ARN positivo. No como otros que hemos visto que son ARN negativos, que son inversos. Bien, perfecto. Vamos entonces a estar viendo de que ustedes saben que donde vaya a afectar, específicamente vamos a ver que va a infectar aquellos que tengan un componente, la parte del IECA, va a estar actuando, pero también se ha visto en otros sectores, es decir, lo vamos a estar viendo específicamente que vaya a nivel de los pulmones, tráquea, faringe, boca, nariz, quizás puede llegar a la parte de los oídos, independientemente, vía gastrointestinal, incluso vía urinaria. ¿Ya? Por lo tanto, específicamente los mecanismos de transmisión que tengamos que tener en cuenta es principalmente primeramente vemos la vía respiratoria, en los cuales ahí estamos hablando de la parte de las secreciones. Hablamos de tos, estornudo, las microgotitas de Fluger, ¿ya? En los cuales esto va a ser. Se habla hipotéticamente de que más o menos estás a 2 metros de distancia de la persona, más o menos unos 15 minutos, ¿ya? Pero mientras más cerca, menor es el tiempo y propagación. También vamos a saber que la sobrevida, específicamente en el aire, bueno, su objeto, superficie va a ser de 3 horas aproximadamente. Por lo tanto, este virus va a ser muy contagioso. Bien, hay que tomar bastante en cuenta. No es muy letal, pero sí es muy contagioso. Por lo tanto, es más probable su transmisión. También se ha visto que puede ser específicamente contacto directo, sobre todo ustedes que van a ser personal de salud, la parte de la muestra de orina y evacuaciones. Enseguida vamos a ver específicamente que también tiene cierta afinidad con la parte gastrointestinal y urinaria, aunque no se ha demostrado específicamente alguna afección en la parte urinaria, pero sí se ha visto específicamente que la parte gastrointestinal y respiratoria podría producir cuadros de leves a moderados, y en pacientes inmunodeprimidos podría producir cuadros más graves. Perfecto, entonces vamos a ver que esto se va a estar encontrando específicamente en aves, mamíferos. Ahí hablamos específicamente de un grupo antígeno tipo 1 y tipo 2, siendo el 1 que afecta más que toda la parte del ser humano, y habrá otro tipo 3 que sería más que todo la parte silvestre de las aves. Predominio, más que todo, invierno y primavera, por el tema ustedes saben de que son los lugares donde más se va a estar conservando el tema de los virus, ¿ya? El virium, ustedes lo conocen cuando está, el virium cuando se encuentra extracelularmente, ¿bien? Y una característica que va a estar teniendo específicamente es la famosa recombinación en su estructura. Bien. Ustedes saben específicamente, como les he enseñado, la parte del tropismo viral, que es cuando hay una replicación viral y hay una anomalía en su replicación. ¿Bien? Ciertas alteraciones que va a estar existiendo. Ahorita vamos a hablar sobre qué variación existió y por qué se volvió mucho más contagioso. Bien. Entonces quédense con esto, recombinación en su estructura. Ahorita vamos a profundizarnos en eso. Vector, específicamente un vector, no hay, por así decirlo, en particular, periodo de incubación de 2 días a 1 semana independientemente, y el cuadro se va a estar prolongando aproximadamente entre unos 3, 4 semanas. Afecta específicamente vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores, tubo digestivo y específicamente a veces el sistema urinario. ¿Bien? Y por lo tanto sus medidas de inactivar esto va a ser por las temperaturas y específicamente desinfectantes. Van a ver de que su estructura del COVID-19 o el SARS-CoV-2 se caracteriza porque va a tener una membrana, va a tener una capa lipídica,
Y esa capa lipídica es muy propensa a destruirse con el tema de, por así decirlo, de componentes que van a estar, hay una palabra desconjugando, por así decirlo, o sea, va a estar disolviendo su membrana lipídica. ¿Ya? Emulsificando es la palabra. Ahí pueden ver específicamente la parte de su estructura. Ustedes saben, entonces tenemos una 80 a 160 nanómetros, específicamente esférico. Este va a estar poseyendo específicamente una envoltura, ¿ya? Esta envoltura también va a tener específicamente una membrana lipídica, que esta es la que se va a estar disolviendo con el tema de los detergentes, ¿ya? Los jabones, específicamente. Va a estar poseyendo en su interior lo que ustedes conocen como una cápside helicoidal, y en su interior va a poseer un ARN monocatenario positivo. Perfecto. Una cosa que vamos a estar teniendo específicamente es que su envoltura va a estar poseyendo glucoproteínas, siendo algunas glucoproteínas más importantes que otras. La glucoproteína más importante específicamente vamos a tener que es la spike, la S o la espiga, como le quieren decir, que es la que le va a estar dando la forma. Esta S se divide en dos, S1 y S2. La S1 es la que va a estar principalmente, es la que se va a estar fijando al receptor. Y la espiga o spike de tipo 2 es la que se va a estar ocasionando que se fusionen las membranas del virus y de la célula. ¿Ya? Perfecto, entonces este es para el tema S1 por unión y este sería para el tema de la fusión de membrana, por así decirlo. Fusión de membrana, y específicamente va a estar liberando un componente para estar disolviendo la fijación. Ya le digo, puede estar todo el tipo fijo y de esa manera puede ingresar en su interior. Bien, ahorita vamos a hacer todo eso. ¿Qué va a estar poseyendo? Específicamente posee una proteína M de la parte de la membrana, proteína S, proteína M, posee una proteína E, en los cuales está específicamente esta proteína E sirve para el ensamblaje. Y ya cuando estemos hablando internamente, aquí ya estaremos hablando de una nucleoproteína E, ya que sería en su interior. Perfecto. ¿Alguna pregunta o duda? Ya después ustedes van a estar viendo de que específicamente la mutación que va a estar existiendo en la parte de la espiga o la proteína S, donde existió la mutación en particular, ya que cambió su morfología o su función donde estaba dispuesto, ya ustedes van a ver que cambió a un componente de glicina, ya, pero era ácido nicólico, cambió la parte de glicina, ya, pero eso es irrelevante, no lo estudian ustedes, ya. Y después en su genoma van a ver que hay componentes que van a formar no estructurales y estructurales, ¿ya? Pero eso es irrelevante, no le pregunto a la doctora. Vamos a ver entonces cómo va a ser el tema de su entrada y cómo va a ser. Entonces hemos dicho aquí, viene el virión, ¿ya? Viene específicamente el virus. Este va a estar ingresando, según específicamente las células que posean estos receptores. ETA2, aminopeptidasa N y lectinas. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, principalmente no estaremos hablando de las vías respiratorias básicas, principalmente. Aunque ustedes van a ver que el lugar donde va a estar entrando a un inicio, específicamente en la parte de la faringe, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver cómo se introduce y cómo hace su patogenicidad. Entonces va a estar viniendo, se introduce primeramente según el S1 y el S2 va a hacer la función de membranas y que se disuelva la unión. Va a estar entrando específicamente su cápside y después va a estar liberando una descarcilación para liberar su componente de ARN monocatenario positivo. Este va a estar yendo específicamente a la parte de los ribosomas y como les comenté siempre, todo virus va a estar ocasionando específicamente de que dominando, por así decirlo, la célula, ocasionando que pierda su función y tenga la nueva función de ensamblar nuevos virus.
Por lo tanto, entonces en el ribosoma se va a estar formando una polimerasa y aquí se va a estar formando todos los componentes estructurales de la parte del nuevo virus. Después va el aparato de Golgi, formación ARN en cápside y por último va a estar saliendo los nuevos virus del SARS-CoV-2. Perfecto. Ahí pueden ver específicamente unos lugares. Algunos lugares específicamente, la parte del famoso ECA2, ¿ya? Y si lo pueden ver, en algunos lugares se encuentran más que otros, pero específicamente ustedes lo van a estar viendo más que todo en la parte de las vías respiratorias. Si lo pueden ver ahí, la vía respiratoria, páncreas, riñones, gastrointestinal, la parte del endotelio vascular, hígado, la parte del vaso y por último, cerebro. ¿Bien? Pero específicamente ahí son algunas complicaciones o algunas alteraciones que hipotéticamente podrían llegar a producirse. Ahí podemos ver específicamente la parte de la infección. Vamos a estar nosotros clasificándolo en fases. Bien, tenemos fase tipo 1, fase tipo 2 y fase tipo 2B. 2A, 2B. Vamos a estar analizando todo eso. La fase tipo 1 específicamente ven a la infección. Esto vamos a estar ocasionando principalmente lo que se vio a un inicio en la parte de Wuhan, son neumonías atípicas. Lo que se vio en Wuhan a un inicio, específicamente muy característico las neumonías atípicas. Vamos a ver que en el proceso de la infección específicamente tenemos la parte de fiebre, cefaleas, mialgias, rinorreas, tos, odinofagia, astenia. Vamos a estar viendo que el lugar donde va a estar afectando principalmente al inicio, ustedes saben vía respiratoria. ¿Dónde serían jóvenes? Si vía respiratoria. Respiratoria alta. Bien, hablaremos específicamente de la faringe. Vamos a hablar de la parte de la orofaringe. Podría producir disfagia, podría producir odinofagia, dolor, podría producir fiebre por el tema de la infección que está existiendo, podría estar produciendo cefaleas, podría afectar rinorrea, dependiendo. O incluso podría presentarse de forma asintomática. Bien. Después tenemos específicamente aquí fase 2A, en lo cual aquí va a ver el tema de la consolidación. Ya aquí esto estamos hablando más que todo, que va a estar en la parte pulmonar. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a los pulmones? Bien, se produce un material purulento. ¿Ya? Debido a que está ahí el virus, nuestros macrófagos, ¿ya? Los macrófagos que están, los macrófagos traveculares podrían ir, o también conocidos como los macrófagos del polvo, célula del polvo, actuar y específicamente intentar acabar con el virus. ¿Bien? Porque ustedes saben que todo virus, gracias a qué se elimina el virus. Bien, en nuestro sistema inmunitario. Todo virus, gracias a nuestro sistema inmunitario. Por eso es que cuando uno se infecta alguna infección viral, ¿qué le dicen? ¿Toma antibiótico? ¿Qué le dicen, jóvenes? Bien, tratamiento asintomático. Tiene fiebre, antifebril, ¿ya? Le duele algún dolor, toma algún analgésico, ¿ya? No le damos tratamiento en sí. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario es el que tiene que actuar y acabar con el virus. Bien, perfecto. Aquí ya estamos hablando del proceso cuando hay infección, consolidación, y aquí se van a estar viendo patrones sólidos, por así decirlo, y por último puede llegar incluso el colapso alveolar, ¿ya? En los cuales específicamente ya colapsa el alveolo, ¿ya? Porque hay materiales intermitentes que pueden ver cómo está actuando nuestro sistema inmunitario para estar acabando con el agente invasor. Aquí en 2A tenemos fiebre, neumonía, taquipnea y taquicardia. ¿Alguien podría decir que es taquipnea? ¿Aumento de qué? De la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20. Bien. De 2 a 20 respiraciones por minuto. Perfecto. ¿Y taquicardia? Aumento de la frecuencia cardíaca. Bien. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60 a 100. 60 a 100 latidos por minuto. Perfecto. Después tenemos la fase 2B, que es cuando ya el paciente presenta disnea. La disnea específicamente es la sensopercepción, específicamente lo que ustedes dicen como sed de aire o la falta de aire. Perfecto. Cianosis. ¿Qué sería cianosis? Coloración azulada por falta de oxígeno. Una pigmentación azulada
más que todo en las enfermedades periféricas. Hipoxemia, Disminución del oxígeno en la disminución del aporte de oxígeno. Su saturación quizás sea menos de 96. ¿Ya? Y aquí ya está hablando del síndrome respiratorio agudo. Perfecto. Una cosa que se me olvidó decir en la parte de su patogenicidad, pero no es tan relevante, es de que este virus no es nuevo, por así decirlo. En un rato vamos a estar viendo específicamente las combinaciones estructurales que está poseído, pero específicamente este pleomorfismo que está existiendo, porque puede ser, ya ahorita vamos a hablar sobre el tema de cómo se originó. Ustedes saben de que el COVID-19 principalmente, ¿por qué se dice que se dio? Bien, ustedes saben específicamente que tenemos el pangolín. Perfecto. El pangolín específicamente se llega, caso hipotético, de que el murciélago infectó al pangolín. Y este pangolín es una carne bastante rica que se come específicamente allá en el continente asiático. Y se habla específicamente que el pangolín, tanto su carne como sus escamas que se utilizan para el remedio medicinal, o así podría haber sido en el cual llegó a infectar a la gente. ¿No? O incluso lo que hablaban antiguamente decían de que comen murciélago. Como ustedes ven, ya al menos el caso, por última actualización, es que las personas se llegaron a infectar desde que comieron el pangolín. Y el pangolín específicamente infectado por el murciélago. Ya que ustedes van a ver de que esta afección se vuelve, como les comenté la anterior semana, ¿cuándo una cosa se puede convertir en pandemia? Cuando va Se lo comenté cuando empezamos a vivir en influenza. Cuando se transmite a continentes y diferentes países. Bien, específicamente podríamos hablar de que hay una combinación de una especie, de una combinación entre el virus que se da en el ser humano y el virus que se da en cierto lugar, en este caso el murciélago, y puede existir una recombinación y una estructuración, haciendo que sea más peligroso, pudiendo llevar a la pandemia. Y aquí lo que está hablando específicamente, nosotros hablamos del 2002, veremos que el primero específicamente inició en el síndrome respiratorio agudo grave. ¿Bien? Después tenemos en el 2012, tenemos el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y por último ya tenemos el famoso COVID-19 o SARS-CoV-2 que lo tenemos actualmente, ya en el 2019. Esto es pregunta de examen de la doctora, el año pasado lo preguntó. Le puse específicamente de la parte del COVID-19, no, le puse, no me acuerdo, era una pregunta algo así como patrones, bueno, pero era sobre el COVID-19. ¿Qué otras dos formas se habían presentado en la historia o algo así? Y ustedes tenían que poner síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome del Medio Oriente, ¿ya? Que aunque suene así irrelevante, lo preguntan. Por lo menos lo preguntó. De todas formas, eso yo creo que aquí va con la doctora. Bien, entonces tenemos específicamente otra cosa que puede presentar, alguna hipertensión o edema. Ya cuando hablamos de edema cerebral, ya haremos que hay una alteración a nivel del cerebro, y ella para que todo tenemos que utilizar manitol o otro componente para ocasionar la desinflamación. Consolidaciones específicamente con disminución del aporte de oxígeno. Cuando ustedes escuchen consolidaciones, ¿qué piensan? Bien, material ocupante que va a estar existiendo. En este caso se va a estar viendo como hay líquido en los pulmones. Y hay que ver que el líquido es de tipo purulento, es de tipo líquido acuoso o es sangre. ¿Ya? Y ahí ustedes van a poder diferenciar una bronquiectasia, neumonías, entre otros. Puede ocasionar específicamente daño, como hemos comentado, la parte del corazón, produciendo un aumento en la parte de las protoninas, ¿ya? Y tenemos específicamente, puede ser la parte del hígado, aumento del fibrinógeno, PCL, aumenta el sistema urinario, creatinina, urea elevado, o puede estar ocasionando específicamente alteración a nivel endotelial, a nivel vascular, y produciendo un aumento en la parte del dímero T. Microtrombosis o coagulación intravascular diseminada. Y específicamente eso es lo que se llegó hipotéticamente a un inicio, ¿se acuerdan?
que antes pensaban de toma aspirina, tienes cualquier tipo de resfrío y tu madre ya te daba aspirina con limón, ¿ya? Para estar, porque se decía que la parte de los interleucinas, hipotéticamente había una tormenta de interleucinas, y eso ocasionaba específicamente microcoágulos a nivel, y decían de que a los pacientes que habían muerto por COVID lo ocultaban, que en verdad habían muerto por coágulos en el sistema cardiovascular, y por eso que la aspirina se volvió bastante cara. No sé si ustedes vieron todo eso. Ahí específicamente, entonces lo que les comenté, jóvenes, aquí si lo pueden ver, abril de 2020, 903 casos, 903.826 casos, tan solamente murieron 45.335, es decir, un índice de mortalidad del 5%. Si lo pueden ver, esta pandemia no se caracterizó por ser letal, como el ébola, pero sí se caracterizó por ser bastante contagiosa. Principalmente los pacientes se presentan de forma asintomática. Pero ¿qué pasa que presenten de forma asintomática? ¿Quién es el mayor grupo de riesgo? Bien. Los pacientes que están inmunodeprimidos, ya que el sistema de defensa de nuestro cuerpo es el que va a estar encargado de acabar con el virus. Si estos pacientes, hablamos de un paciente que tenga alguna enfermedad crónica, diabetes mellitus, mal gestionada o descompensada, hablamos específicamente que sea pacientes embarazadas, pacientes que han sufrido un trasplante, ¿ya? Pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, pacientes con cáncer, hay un montón de posibilidades, ¿ya? Y esos son los que van a estar principalmente más afectados. Hay incluso, como les comenté, el cambio antigénico, que es cuando un virus que ataca específicamente al humano y otro que ataca a un animal en específico, ahí podríamos decir al murciélago, atacan una tercera especie. En este caso ya estaremos hablando del pangolín. En todo caso, totalmente aquí humano, aquí la parte del murciélago, aquí ya hablaremos del pangolín. El pangolín no es esto es un ave. El pangolín es como un armadillo, por así decirlo, ¿ya? Y aquí ya pues, esa combinación o ese cambio genético puede estar ocasionando que se creen virus con una característica, unos virus completamente diferentes, un poco de similitud sí hay, pero podría llevar a la parte de las pandemias. Ahí específicamente en su origen, ahí si lo pueden ver, ahí tienen al pangolín, ¿verdad? Su origen, aquí va a estar entrando, específicamente va hacia la parte de la orofaringe, cuando ingresa a nuestro organismo, la puerta de entrada ingresa, nuestra faringe, 33 a 35 grados aproximadamente, y va a estar yendo y dañando hacia la parte de las células de la faringe, de la orofaringe. Daño directo citotóxico, reacción inmunitaria, nuestro sistema inmunitario se protege y destruye a las células de la faringe, y esta destrucción provoca formación, enfermedades hialinas, cicatrización, lo que les comenté, odinofagia, disfagia, ¿ya? Irritación, la famosa tetrada de Celsius. Perfecto. ¿Cómo se puede estar presentando? Como les comenté, puede ser de forma asintomática, principalmente un paciente se encuentra con la defensa alta, asintomáticamente. Lo único malo o bueno que existe de esto, que esté de forma asintomática, lo bueno para el paciente es de que no sufre ninguna molestia. Posiblemente quizás una fiebre que se da al inicio y nada, ¿ya? Pero lo malo es que va a estar en contacto, ustedes tienen su familia, ¿no? Padre, madre, hijos, ¿ya? Y puede ocasionar específicamente que ustedes contagien, ¿ya? Transmitan a sus familiares. Y puede ser que algún familiar tenga alguna enfermedad de riesgo. Por ejemplo, mi madre tiene diabetes. Ella se controla, obviamente, gracias a Dios, pero si no se controlase, porque tengo también mi tía que no se controla, come lo que sea, y dice algo hay que morir, ya, y pasa. ¿Bien? Se puede presentar en algunas personas como una fiebre, congestión y secreción nasal, en lo cual va a haber una vasoconstricción a nivel de los vasos, ¿ya? De la nariz, específicamente del plexo de Kieselberg, por así decirlo. Puede haber cefalea, faringitis, tos con expectoración. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué va a pasar? Específicamente en el grupo de riesgo,
mayores de 60 años, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus descompensada, algún paciente que tenga hepatitis, ahí estaremos hablando quizás de la hepatitis tipo B, enfermedades oncológicas, es decir, cáncer, enfermedades crónicas, por así decirlo, la enfermedad crónica, insuficiencia renal, por así decirlo, que el paciente esté dializando durante bastante tiempo, pacientes que estén con trasplante, tabaquismo crónico, pueden ocasionar. Incluso hay en este grupo de riesgo, debido a que esta es una enfermedad que ataca las vías respiratorias, podríamos estar hablando de pacientes que tengan un asma mal controlado, podríamos hablar de pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen enfisema o algún tipo de daño a nivel respiratorio, ocasionando que si esto ataca las vías respiratorias, obviamente si ya tiene una afección respiratoria, es obvio que se va a exacerbar más, va a ser más grave. Bien, y ahí pueden presentar específicamente lo que hemos dicho: neumonías atípicas, disnea, tos con expectoración, fiebre elevada, rigidez, cefalea y mialgia. Y aquí ya se podría estar viendo que puede haber una sobreinfección bacteriana. Puede ingresar bacterias y ya produce más daño, más afección. ¿Ya? Las neumonías atípicas. Perfecto. También hemos dicho que puede atacar gastrointestinalmente, produciendo enterocolitis, altera, diarrea, dolor abdominal, inflamación, síndrome de mala absorción, alteraciones digestivas, entre otros. Igual también podrá atacar la parte de las vías urinarias, pero ahí no se ha demostrado que tenga alguna alteración o alguna patología importante. ¿Ya? Tengan en cuenta, incluso se podría llegar a complicarse, podría producir un shock séptico. ¿Ya? Ahí podría haber una alteración en la escala de Glasgow, una alteración a nivel de la presión arterial sistólica y una alteración a nivel de la frecuencia respiratoria. Por último sería aquí la parte del diagnóstico. Aquí está bastante resumido, pero más que todo un flashazo para ver cómo ustedes pueden hacerlo. Principalmente ustedes saben que toda enfermedad siempre va a ser la clínica, los signos y síntomas que nos diga el paciente, igual también la parte epidemiológica. Ha estado en contacto con algún paciente de riesgo, ha ido a algún lugar en particular, cómo ha estado, que nos informe. Una vez llevado eso, la clínica, ya podríamos realizar los laboratorios. Ahí podemos ver la parte de los anticuerpos, podríamos aislar el virus, el famoso PCR, entre otros. Así lo pueden ver. Y envejecientes trabajan en un entorno de riesgo, ustedes van a trabajar en un entorno de riesgo. El próximo año van ustedes a estar toda la semana viendo pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Ustedes saben que la tuberculosis no se cura. Entonces ahí, ustedes saben, ¿no? Cuando son tuberculosis, la roja o la isla, que era específicamente cavitaciones. Laboratorio, podemos ver específicamente una linfopenia, una leucopenia, puede llevarse específicamente DHL o específicamente los famosos AST y ANT, alanina aminotransferasa, espartato aminotransferasa, que podrían elevarse. ¿Ya? Igual también podríamos hablar de la transferrina, que se podría estar elevando, el dímero D también, entre otras. Ahorita vamos a avanzar todo eso. Diagnóstico diferencial, obviamente, si es una afección que va a atacar específicamente a las vías respiratorias, diagnóstico diferencial probablemente son cosas que ataquen a las vías respiratorias. Influencia, mononucleosis, tuberculosis, infección por estreptococos, infecciones específicamente por Haemophilus influenzae, entre otros. ¿Ya? Acuérdense que no es lo mismo Haemophilus influenzae que virus de influenza. ¿Ya? Es una cosa que no sé por qué siempre se confunde. Creo que por lo que todos los dos terminan influenciando. Las complicaciones ahí pueden ver, entonces, neumonía, deshidratación, alteración hidroelectrolítica, ya que ¿qué pasa si el paciente no consigue respirar bien? Sus pulmones están llenos de líquido, material purulento, no tiene una buena perfusión, o en este caso no tiene una buena hematosis. ¿Qué va a pasar? Falla multirránica. Bien, disminución de la presión de oxígeno, disminuir el oxígeno, una hipoxemia. ¿Qué ocasiona eso? Por patología, jóvenes. ¿Qué hay en hipoxemia? El paciente está con hipoxemia, no recibe oxígeno. El oxígeno lo necesitamos para crear ATP. Si no podemos por la vía aeróbica, bien, por la vía anaeróbica. Si no tenemos oxígeno,
nuestras células van a crear ATP mediante la vía anaeróbica. Y la vía anaeróbica, ustedes saben, aeróbica, ustedes saben, por oxígeno más glucosa, crea los 38 ATPs, agua, CO2, que es el metabolito de desecho. Vía anaeróbica no tiene oxígeno, por lo tanto, mediante la glucosa. Una cosa de esto solamente crea los ATP y específicamente esto va a estar creando ácido láctico, el famoso lactato. Y este lactato puede producir acidosis. ¿De qué tipo? ¿Respiratoria o acidosis metabólica? Bien, si la alteración a nivel de oxígeno está ocasionando una disminución de nivel del oxígeno, hipoxemia, ¿qué sería? No puede tampoco botar. Respiratoria. ¿Ya? Cuando hablamos de respiratoria, bueno, que aquí si hablamos de ácido láctico sería más que todo metabólica, ¿ya? Pero en todo caso de un origen. Sí, perdón. Cuando hablamos de respiratoria más que todo por la acumulación de dióxido de carbono. Cuando hablamos de metabólica es por una disminución de bicarbonato, acumulación de ácido láctico o... hay otro componente más. Sí, pérdida de carbonato o ácido láctico. Cuando es metabólico. Bien, aquí vamos a ver entonces cómo tomar la muestra. Ustedes, esto seguramente ya lo han visto y algunos quizás ya se lo han realizado. Cómo tomar específicamente la muestra hisopado faríngeo. Ustedes saben, entonces primeramente colocan al paciente, lo dirigen específicamente a la luz, a la parte de la faringe. Bien, le bajamos específicamente la lengua, con un bajalengua, una paleta, y nosotros vamos a estar, primeramente, no tocamos el hisopo, ese como algodoncito largo, no tocamos con la úvula y con el paladar, no tocamos la lengua para no contaminar. Paciente que diga A para levantar la úvula, disminuye el reflejo de la arcada. Imagínense que se lo coma y no se vomita toda la mano. ¿Ya? Pasa, jóvenes, pasa, no chiste, pasa. ¿Ya? Cortamos específicamente el hisopo a la parte posterior de la faringe. Bien, cortar, largo pelino. Y por último, llevar la muestra y sembrar. ¿Ya? Repitiendo el proceso con el hisopo. Y en este caso no es que sea muy grande, ¿ya? Este es el María. Bien. Ahí puedes ver específicamente, aquí ya como estamos hablando, de posiblemente algunos tratamientos que se podrían, algunos antivirales que se ha llegado a experimentar que podrían estar ayudando, el Rivamil, el interferón beta, el remdesivir, ¿ya? Lopinavir, ¿ya? O incluso algo para qué? Para neutralizar específicamente al antígeno, neutralizar específicamente o inhibir al receptor, pero específicamente el enfoque que ha tenido más que todo esto ha sido para inhibir a la spike, inhibir específicamente a la espiga, ¿ya? Para que no haya esa unión. ¿Ya? Ese es el principal objetivo que se ha visto o se intenta buscar, que es conseguir acabar con la spike, ¿ya? Pero igual también hay otros que eliminando el proceso de desarrollo de la replicación viral, ¿ya? Aunque no hay uno que esté comprobado verdaderamente. Esta repetición de lo que aparece en su libro, proteína de espiga, spike. Sí, perdón, algo que se me olvidé. Esta pregunta de examen, bien jóvenes. Literalmente es como que la doctora le pregunta qué grupo proteína o cuál es la que se une a las células en COVID-19 o SARS-CoV-2. Ustedes ponen spike. ¿Ya? Es pregunta de examen que hizo. No de pregunta de examen, sino pregunta de auxiliatura. ¿Ya? Entró en el examen de auxiliatura ese. ¿Bien? Igual también entró sobre las vacunas. Me encanta la doctora preguntar eso. Las vacunas, su origen. ¿Ya? Que voy a intentar buscarlo. Lo tengo ahí unas imágenes sobre vacunas que lo pregunta harto la doctora. ¿A qué temperatura se pone? ¿Cuál derivan específicamente del adenovirus? ¿Cuál es su componente de tal? ¿Cuánto duran? Me encanta preguntar eso a la doctora. ¿Ya? Proteína de M y proteína de la pólvora. Aquí específicamente, más o menos como hemos dicho. Proteína S o spike, receptor E. Se libera ARN, el ARN va hacia la parte de los ribosomas, se traduce, se sintetiza proteínas virales, replicación, nuevo virus y busca otro lugar para seguir replicándose. Esto es lo que vamos a avanzar, aquí vamos a ver primeramente la fase 1, que es donde comienza
la fiebre, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto, del olfato, lesión en piel, conjuntiva, y sabido. En la fase viral aquí ya comienza, va agravándose, primeramente la infección temprana. Fase 2, la pulmonar, en la cual ya aquí comienza a haber consolidaciones, dificultad para respirar, disminuye la presión de oxígeno, hipoxemia y posiblemente una dificultad, la disnea que presenta el paciente. Y después ya en la fase 3, inflamación y coagulopatía, específicamente aquí ya estaremos hablando de aumento del dímero D, microcoágulos que se forman por la tormenta de interferones que va a estar existiendo, interferón 6, interferón 8, y específicamente podría ocasionar distrés respiratorio, shock, falla cardíaca o falla multiorgánica que presenta el paciente. Ahí ustedes pueden ver, entonces, como mencionado, hemos dicho que puede ser específicamente unos 2 días, una semana que se puedan presentar el inicio de los síntomas. Aquí en este caso 5 días. Aquí vamos a ver que a partir del día 7 se inicia la producción de las inmunoglobulinas. Primeramente IgM y después se va a estar viendo el IgG. ¿Ya? Ustedes saben que el IgM es el agudo y el IgG es el crónico. ¿Bien? Ahí vamos a ver, el IgG 14 días comienza a estar apareciendo. Bien, primeramente hay un periodo de incubación y el paciente está asintomático, puede iniciar los primeros síntomas, fiebre, quizás cefalea, rinorrea, disfagia, y ya se va a estar aumentando el virus. Hasta el momento que el paciente se va a estar convaleciendo, se debilita y convalece. Y ahí se recupera porque nuestro sistema inmunológico se encargó de destruir al virus. Bien. Acuérdense, primeramente IgM y después IgG. Ahí si lo pueden ver, esto es lo que le va a preguntar seguramente a la doctora. Entonces hemos visto la fase presintomática, aquí está en el periodo de incubación el paciente, si vemos el virus, directamente al virus positivo, pero todavía no se ha formado ni IgM ni IgG. Así que si ustedes le ponen específicamente, si acaso la doctora le pone antes de los 7 días, va a salir positivo tal cosa, posiblemente no. Ya si hablamos específicamente ya del 1 a los 7 días, que es la fase inicial, ya es positivo, y esto quizás sí, quizás no, ¿ya? Más que todo, este siempre es positivo. Segunda fase, 8 a 14 días, y aquí estaríamos hablando primeramente de la parte de IgM. Ahí si lo pueden ver, vemos que es más de 7 días, ¿ya? Acuérdense. Y si hablamos más de 15 o 14 días, hablamos de IgG. Esto le encanta preguntar a la doctora, las jóvenes, porque ahí le ponen un paciente que tiene aproximadamente, le pone unos 5 días. Si le pone unos 5 días, ¿cree que se va a estar viendo el IgG? No. ¿Se va a estar viendo el IgM? Posiblemente tampoco. Así que es ilógico pedir una prueba de lista, porque posiblemente nos salga negativo. ¿Ya? Pero si el paciente tiene 15 días, 16 días, ¿le pediría una prueba? Sí, porque ahí ya va a salir positivo tanto el IgM como posiblemente el IgG. ¿Ya? Tienen que tomar en cuenta, esto le encanta preguntar a la doctora, los días, cuándo se comienza a ver el IgM, cuándo se comienza a ver el IgG. Y ustedes saben que después que se pasó la infección, solamente va a quedar el IgG. ¿Bien? Esto acuérdense, siempre lo preguntan. Igual también en hepatitis, ¿ya? También lo pregunta la doctora. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar con su cuestionario, jóvenes, para terminar la clase. El genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN. Se detectó por primera vez en qué fecha? 31 de diciembre de 2019. El periodo de incubación del virus, es decir, el tiempo que transcurre desde que la persona se infecta hasta el día de los síntomas, oscila generalmente entre 12 días aproximadamente. Los síntomas iniciales de la infección pueden consistir en fiebre, tos, estornudos, linfodenofagia y manifestaciones generales como dolor articular, cuadros similares a la gripe. En ocasiones se producen complicaciones tales como neumonía atípica y también dificultad respiratoria, población intravascular disciplinada, dependiendo de lo que veamos.
Caso clínico. Hay jóvenes, mira que ustedes se vieron a jóvenes. Bueno, jóvenes, todo lo bueno tiene que acabar. Caso clínico número 1. El 2 de marzo. Varón de 71 años, diabético e hipertenso. Acude al servicio de urgencia hospitalaria. El día 2 de marzo por fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. En urgencia no presentó hallazgos clínicos, analíticos, radiológicos. Reseñables, por lo cual se da de alta en tratamiento con amoxicilina con ácido clavulámico. Ante epidemia de COVID-19 se realiza la prueba de ELISA para COVID-19 y da negativo. En su domicilio empeora el cuadro con aparición de disnea ante mínimos esfuerzos, por lo cual acude a emergencias por 4 días más tarde. 7 de marzo. En emergencia presenta una saturación de oxígeno del 80%. Ya cuando hablemos que esté menor a 96 o 95, ya entonces pensemos de que es un posible falta de saturación. Las jóvenes. Tensión arterial de 160 sistólica, 90 diastólica, con una frecuencia cardíaca de frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, con hallazgo de neumonía bilateral y positivo para PCR de COVID-19 en el sudado nasofaríngeo. Ingresa a sala de medicina interna con falla respiratoria, iniciando el tratamiento con lopirenavir y ritonavir. Desametasona también se le da por vía endovenosa. Acuérdense que la desametasona es un glucocorticoide muy bueno y muy potente antiinflamatorio. ¿Ya? Aunque no es recomendable usarlo porque altera los niveles de glucosa y produce altísimas reacciones adversas. 8 de marzo. Ante empeoramiento a la insuficiencia respiratoria con mayor necesidad de fracción expiratoria de oxígeno, el famoso FIO2, que esto el FIO2 ustedes van a ver que van a calcular más que todo el componente de litro sumado por 42, ya eso van a ver ustedes el próximo año. Cómo calcular la necesidad de FIO2 que tiene el paciente. ¿Ya? Pero aquí se le puso FIO2, trabajo respiratorio, empeoró en la parte radiológica en menos de 24 horas, ingresó en unidad de tratamiento o cuidados intensivos, presentando intubación urgente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipoxémica grave. Saturación bajó a 57 y fracasó renal agudo. Sin embargo, el paciente fallece. ¿Ya? Falleció a los minutos. Perfecto. Aquí si lo pueden ver, una cosa que nos dice que el paciente es diabético e hipertenso. Ustedes van a ver que la hipertensión, debido a que la alteración o la alza de la presión arterial que está sintiendo, posiblemente hay un daño a nivel vascular. ¿Ya? Ahí posiblemente hablaremos quizás de una alteración, una enfermedad de tipo crónico. Igual que la diabetes mellitus va a haber una alteración, ya, porque ustedes van a ver que hay un aumento en la parte de la glicemia. ¿Ya? Por lo tanto, tanto la diabetes como la hipertensión son dos posibles alteraciones o patologías que puedan empeorar el sistema inmunológico del paciente. Vieron que cada vez se fue complicando más. La amoxicilina de ácido clavulámico ¿sirvió de algo? No. Quizás si hubiera tenido alguna sobreinfección agregada, quizás ayudaba. Pero en este caso, para el COVID-19 no iba a ocasionar nada. Bien. El cuadro fue empeorando, disnea, aumentó la frecuencia respiratoria, taquipnea y por último hasta llegó a estar inconsciente. ¿Cómo sabemos que el paciente está inconsciente? Bien, porque se le intubó. Ustedes no van a intubar a un paciente consciente, ¿ya? Ustedes tienen que intubar a un paciente que esté inconsciente. Imagínense un paciente consciente que le esté metiendo todo ese tubo. No puede. Por lo tanto, ahí le podríamos, o el paciente se queda inconsciente, o lo inducimos a un coma inducido, ¿ya? Dependiendo. Bien, después fallar. Entonces, la clínica que tuvo el 2 de mayo es fiebre, tos y expectoración. Fiebre, tos con expectoración, disnea a mínimos esfuerzos. El 7 de mayo, Saturación de 80. saturación de oxígeno 80%,
presión arterial de 160-90, frecuencia respiratoria de 20 y presentaba en la radiografía una neumonía bilateral. Ahí si lo pueden ver específicamente tenemos la radiografía del paciente, en lo cual si lo pueden ver, cuando hablamos de neumonías, hablamos específicamente que hay un patrón, ¿ya? Un patrón alveolar, específicamente vamos a ver que hay consolidaciones, hay un broncograma aéreo que va a presentar y son las características que más nos presentan para una neumonía. Ese cuadro de consolidación en los cuales va a haber componentes sólidos, ¿ya? Aquí hablaremos de radiolucidez en radiopacidades. ¿Ya? Pero bueno, no es lo que eso no lo van a hacer entender. Avanza a la próxima. 8 de mayo. Insuficiencia respiratoria, hipoxemia de 57 de saturación y fracaso renal agudo. Epidemiología. Paciente de 71 años, diabético, hipertenso, y ahí le puso un tratamiento que es amoxicilina ácido clavulámico, que es lo que tuvo el paciente. Laboratorio, nos dio una prueba de ELISA, negativo, y después realizamos una prueba de PCR, que nos salió positivo. Perfecto. ¿Alguien se anima a leer el caso clínico número 2? 8 de abril. Paciente femenina de 49 años de edad quiere haber iniciado el cuadro fecha 8 de abril de 2020. Pero síntomas, cefalea, fiebre y tos seca e inconstante. Se automedicó con remedios caseros y mejoría aparente. 15 de abril. A los 7 días la tos se exacerbaba y comienza a presentar disnea. Envía anomia ni ageusia. 16 de abril. El octavo día de la mañana al levantarse, la paciente presentó disnea grado 3, es trasladada a la urgencia en una ambulancia, le pusieron oxígeno por mascarilla y registran una saturación de oxígeno al 91%. Cuando llega al hospital se le administra solución de potasio y anticoagulantes, además antibióticos. La tomografía de tórax es compatible con neumonía por SARS-CoV-2 PCR positivo a COVID-19. La paciente estuvo internada una semana hasta el 23 de abril. 23 de abril. Durante su estadía recibió oxígeno por cánula y el cuadro evolucionó de disnea grado 4 a grado 1, anterior a su alta médica. Señala que las secuelas que le quedaron se limitan a dolor de tórax posterior. Se realiza la prueba de antígeno nasal y PCR y sale negativa, pero la prueba de ELISA y IgM da positivo. El 23 de abril fue dada de alta. Ahí se lo pueden ver cómo es de definición, que es el 8 de abril al 23 de abril, pasaron unos 15 días aproximadamente. Vio específicamente al comienzo con la fase de fiebre, tos seca, por lo menos mínimo. Después se fue empeorando, la tos se exacerbó y ella presentó disnea, presentó anosmia, que específicamente, como ustedes lean la palabra anosmia, significa cuando no hay nada. ¿Ya? ¿Quién no siente la anosmia? Bien, ¿no? Pierden el olfato. No siente los olores. Y ageusia no siente el sabor. ¿Ya? Anosmia era ageusia. Perdió el olfato y perdió el gusto. Después ya comenzamos a ver que el paciente pasó a tener disnea de grado 3, ¿ya? Ahí vamos a ver que hay disnea a grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, mínimos esfuerzos y después disnea en reposo. En este caso, el grado 3 sería a disnea a mínimos esfuerzos. ¿Ya? Después, saturación bajó al 91%. Acuérdense ya que una vez que baja de 96 a 95 ya empezamos a preocupar. Ya aquí dio positivo con la prueba de SARS-CoV-2, el COVID-19, se le internó. Ya después que estuvo, recibió cánula, cuadro, su disnea pasó de grado 4, disnea en reposo, a grado 1, disnea a grandes esfuerzos. Aparte dice que siente un dolor en la parte del tórax posterior. Ya sale negativo a la prueba de PCR y sale positivo para, aunque la prueba de ELISA, IgM da positivo. Después del 20 de abril se le da el alta del paciente. Bien, jóvenes, entonces ya esta es la última clase teórica que tenemos. Son libres,
La próxima clase posiblemente sea en laboratorio, en los cuales ustedes van a estar viendo que son de grado.